Bueno, ya estamos todos. Si no hay alguien, levante la mano. El que no esté, diga quién no está. Bien, bueno, miren, en primer lugar, ya ven que nos acompañan desde, en este momento, una ciudad muy remota llamada Chile, bueno, Santiago de Chile. Quiero presentarles, quiero presentarlos en ambas vías, porque aquí realmente estamos muchos desconocidos que ahora nos conocemos con usted, Claudio, que tampoco lo conocemos en persona, pero ahora lo vamos a conocer un poco más. Claudio, déjeme contarle que aquí estamos un grupo de estudiantes de diferentes universidades. Estamos estudiantes de carreras de turismo, de carreras de técnico en mantenimiento aeronáutico. ¿Qué otras carreras? Mercadeo, diseño gráfico, comunicaciones, idiomas, ¿qué más? Educación. Bueno, aquí ya vemos una variedad interesante. Psicología, me parece, Fiorella, ¿verdad? Psicología, aquí tenemos una diversidad de carreras, de conocimientos acumulados. Y hoy es justamente nuestra primera sesión del Espacio Interuniversitario de Memorias. Y pues les cuento de este lado, Claudio Ramsey, él es director de educación del Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile, y muy amablemente han aceptado pues nuestra invitación para poder conversar con ustedes. La idea de un conversatorio, pues la naturaleza es conversar y que podamos dialogar un poco. Claudio, pues ahora lo voy a dejar que introduzca él mismo, pero él nos va a hacer una presentación de introducción y la idea es que en estos minutos que ustedes empiecen a escucharlo, tomen nota de preguntas, consultas, cosas que quisieran extraer de él. ¿Cuál es mi recomendación? El Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile tiene un recorrido que nos lleva años luz en El Salvador de experiencias sobre el rescate de la memoria histórica. Ya él les va a contar un poco sobre cuáles han sido las iniciativas que ellos han liderado. Entonces, mi recomendación es que ustedes empiecen a preguntarle sus experiencias, ideas que ustedes mismos tengan, plantéenselas a él para ver qué piensa, qué opina. Por favor, de verdad, aprovechemos el espacio y el privilegio que tenemos de tener a Claudio esta tarde y de escuchar su experiencia de alguien que tiene muchos años de estar haciendo lo que nosotros estamos comenzando a hacer. Así que, Claudio, lo dejo para que, por favor, continúe la presentación y pues aquí estamos todos pendientes de sus participación. Muchas gracias, Diana. ¿Me escuchan, no? ¿Perfecto? Sí. Perfecto. Y un gran saludo a todos los jóvenes estudiantes que están presentes ahí. Siempre es un desafío hablar con las nuevas generaciones. Yo, como ustedes, también fui joven, estudiante universitario, lleno de inquietudes, sueños y compromisos. Militancia política y después militancia en la resistencia y en la recuperación de la democracia. Entonces siempre es interesante porque los jóvenes siempre son un proyecto presente y futuro. Y me imagino que ustedes comparten esas inquietudes y no solo están preocupados de formarse profesionalmente. Yo voy a hacer una breve presentación, pero antes quería explicarle, bueno, como dijo Diana, yo soy jefe del área de educación, que es una de las áreas del museo. Las otras áreas son museografía, son colecciones donde se juntan una cantidad de archivos, que es el patrimonio que tiene el museo. Y mi cargo tiene que ver más con la labor educativa, la vinculación con las instituciones educativas para promover las visitas. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante porque recuperemos el tiempo perdido después de la pandemia, que tuvimos que pasar todos a un proceso virtual y nos transformamos en mediadores de visitas virtuales, que también fue una experiencia y que me permito ofrecerlas también por si les interesa. Un recorrido más sobre la memoria en Chile,
con más detalle que yo obvio no voy a alcanzar a hacer ahora. Así que también queda abierta la invitación para que, si les interesa, podamos hacer un recorrido. Pero normalmente eso va en la formación, en fin, en las carreras que están interesadas en que tengan un panorama más internacional. Eh, bueno, y entrando en materia, me han pedido una pequeña motivación y yo voy a hacer una pequeña presentación, si vamos a ver si me resulta. Para compartir puedo hacerlo, ¿no es cierto? Sí, sí puede hacerlo. Ya, entonces vamos a compartir. ¿Se está viendo algo o no? No, por ahora Ya, todavía no. ya. Voy a compartir donde sale la pantalla y ahí voy a buscar ahora Ahora sí. mi presentación. ¿Mm? Quizás quítalo. Entonces ahora tengo que subir el archivo. ¿Cómo se hace ahora? Tengo que abrir el archivo nomás. Exactamente, eso Ya, me. ya. Un segundito, a modo de presentación, nos vamos al tiro. Eso mero. Bien. Aquí hay unas imágenes icónicas de lo que vamos a conversar ahora. Y hay un leitmotiv que está ahí señalado por el derecho a la memoria y el deber de recordar, que es la filosofía que está detrás no solo de este museo, sino también del espacio de memoria de derechos humanos de El Salvador y de todas las instituciones que están dedicadas a rescatar la memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros nos inscribimos, somos una institución privada, pero con financiamiento público, que nace el 2010, frente a las graves violaciones en derechos humanos que se produjeron en tiempo de dictadura. Entre el año 73 hubo un golpe militar en Chile y que provocó una sistemática y masiva violación a los derechos humanos y atropellos, represiones de distinto grado que implicó exiliados, detenidos desaparecidos, en fin, y que culminó con una derrota de la dictadura en las urnas. Esto es muy importante porque acabamos de conmemorar el 5 de octubre, que del año 88 nosotros, utilizando la institucionalidad de la dictadura, el pueblo chileno logró decirle no a la continuidad de la dictadura y a iniciar un proceso de transición. Y por eso nosotros estamos mandatados a trabajar lo que son las graves violaciones a los derechos humanos entre el 73 y el 90. Como, por ejemplo, en El Salvador es otra la realidad, que es el conflicto armado o las graves violaciones que se vivieron en esa realidad y, en fin, en muchas instituciones que están dedicadas a cumplir este mandato humanitario de rescatar la memoria y el deber de recordar. Hay una imagen acá arriba, no sé si ven el cursor, que es muy actual. No sé si ustedes saben, pero el 18 de octubre del año 2019, es decir, en plena democracia, 30 años ya de recuperada la democracia, hubo una explosión social, un estallido social que se llama, protagonizado mucho por jóvenes y mucho por estudiantes, que sin embargo tuvo una respuesta que no esperábamos de parte del Estado, de un gobierno conservador que recurrió a la peor experiencia de represión, generando graves mutilaciones de más de 400 jóvenes y adultos y bueno, muchos heridos, muchos detenidos y el encarcelamiento de muchos jóvenes, la mayoría de ellos estudiantes y pobladores, que se expresaron en eso y todavía están encausados y algunos de ellos en prisión por desórdenes públicos. La verdad que es un abuso que ha tenido la justicia chilena en este caso, ¿eh? Lo que nos hace estar alerta porque
Este no es un tema del pasado, el tema de la violación a los derechos humanos es un tema permanente. Que nosotros somos un museo de derechos humanos, o sea, de memoria y derechos humanos, y por eso para nosotros también es muy importante tener un ojo en el presente, qué es lo que está pasando, cómo apoyamos la defensa de los derechos humanos en democracia. ¿Por qué un museo de la memoria? Bueno, hay hay un mandato, nosotros somos suscriptores de numerosos convenios del sistema internacional de derechos humanos, y en el último tiempo se ha ido consolidando, en los últimos años se ha ido consolidando la importancia del derecho a la memoria, ¿ya? Y esto es algo universal, es algo que a todos les compete. El derecho a la memoria es un deber, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, especialmente los que han vivido, los países que han vivido graves situaciones de violaciones de derechos humanos. Y ahí, frente a eso, el Estado tiene eh, el deber de garantizar que hayan espacios como museos de la memoria, como sitios memoriales que permitan evitar la repetición de estos graves hechos. Entonces tenemos el derecho a la memoria, que es el derecho a la verdad, en el fondo, de las víctimas, de las personas que sufrieron esto, pero también de las nuevas generaciones. ¿Ya? Las nuevas generaciones corren el riesgo, si no conocen esta verdad, si no conocen sobre lo que están construyendo, sobre lo que están viviendo ahora, ¿ah? Si no conocen que la democracia que hoy día tienen, la dignidad, los derechos, la mejor calidad de vida que tienen, se ha construido sobre la base de mucha gente que luchó por recuperar la democracia y que perdió la vida muchas veces en eso. Corremos el riesgo, si no hacemos este acto de memoria, corremos el riesgo de que se repita, ¿ah? Esa es la lección más importante que ha sacado la humanidad. Y por eso desde ¿cómo se llama? Desde el holocausto, la humanidad, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hizo el compromiso, ¿no es cierto?, de respetar los derechos humanos, y hoy día se han ido incorporando el derecho a la memoria como un derecho humano más, ¿ah? El derecho a la verdad. Todas las personas tienen derecho a conocer qué es lo que pasó con sus parientes, qué es lo que pasó con esto, con los abusos, en fin. Y esta es una parte, porque obviamente está la justicia, el derecho a que los que han cometido esos crímenes sean llevados y paguen por lo que hicieron, y también, ¿no es cierto?, la no repetición, el compromiso de la no repetición. Entonces, aquí el derecho a la memoria está ligado íntimamente para evitar que nunca más se vuelvan a repetir los derechos, o sea, las violaciones a los derechos humanos. Le estoy mostrando imágenes de fondo que están parte del Museo de la Memoria. En la primera vimos algunos exteriores. Bueno, aquí estoy citando una fuente no me quedó en oscuro, no alcanza a verse. Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad de los acontecimientos sucedidos en el pasado, relativo a los crímenes aberrantes y a los motivos que llevaron a las violaciones masivas y sistemáticas de estos crímenes. El ejercicio pleno del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. Estas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas, ¿ah? Este es ya, hablando ya más del derecho, de la obligación que tiene el Estado de garantizar que hayan espacios de memoria, que se incorporen los programas educacionales, en fin. El Estado tiene que dar garantías de que las personas tengan acceso, especialmente las nuevas generaciones, a conocer la verdad de lo que aconteció en el pasado, especialmente en relación con las graves injusticias y las violaciones a los derechos humanos, ¿ah? Este es el deber de recordar. El derecho a la memoria
va junto con el deber de recordar que es el deber del Estado el que debe procurar los recursos, las condiciones para que las nuevas generaciones se eduquen y se informen en lo que sucede o sucedió en el pasado. Y como digo, y eso está relacionado directamente para evitar la repetición de estos hechos, ¿no? Y otra función que cumple un museo como este, y los sitios de memoria también, es que es la forma que tiene el Estado de una reparación simbólica a aquellas personas que sufrieron graves violaciones y que nadie les va a devolver, ¿no es cierto?, a sus seres queridos, nadie les va a... La justicia tarda, y cuando tarda mucho ya casi no hay justicia. Eh, en fin, hay un gesto que tiene el Estado por reconocer y reparar la dignidad de aquellos que fueron no solo torturados, no solo detenidos, secuestrados, asesinados, hechos desaparecer, exiliados, que es una forma que el Estado se volcó contra esas personas. Hoy día el Estado busca reparar la dignidad de los caídos, de los desaparecidos y de las víctimas que sobrevivieron. ¿Ah? El Estado hace un acto de reparación simbólica que es moralmente una obligación y también es muy importante para los familiares. Una fuente importante de visitas del museo son justamente los sobrevivientes, personas o familiares que directamente participaron de la lucha por la justicia por saber dónde están. Eso ha sido siempre una tarea permanente de atender aquello. Y eso a nosotros es un desafío muy grande porque muchas veces llegan personas que sufrieron tortura, sufrieron desaparición de sus seres queridos, los encuentran acá. Entonces es un momento, digámoslo, de, de recordatorio. Por eso nosotros tratamos de resguardar estos espacios, por ejemplo, este espacio que ustedes están viendo acá, este es espacio que se llama Ausencia y Memoria, donde están los rostros, las imágenes que vamos subiendo año a año de ejecutados y detenidos desaparecidos. ¿Eh? Y ahí las personas pueden ir viendo la historia de cada uno, ahí hay un interactivo, y van conociendo un poco cuál es la condición, qué es lo que pasó con ellos, qué es lo que el Estado chileno, a través de las comisiones de verdad, pudo establecer el destino, la situación en que pudo haber sido violentado. ¿Ah? Entonces es un lugar para muchas víctimas o familiares de víctimas, un espacio de recordatorio y de memoria, ¿no? Ausencia y memoria se llama esto. Bueno, y para que tengamos una dimensión, esto es particular a cada país. ¿Ah? Y yo solamente quiero decir que en el caso chileno hay alrededor de 38.000 personas que fueron detenidas y torturadas, más de 3.227 personas asesinadas o desaparecidas. De esas asesinadas hay muchos ejecutados políticos que se sabe el destino, pero hay, como dice más abajo, 1.169 personas desaparecidas, de las cuales solo 104 han sido encontradas e identificadas. ¿Eh? O sea, aquí no solo se hizo desaparecer las personas, sino que después, a medida que la justicia fue perdiendo el miedo a la dictadura y fue acogiendo los recursos de amparo y recogiendo el testimonio de muchos testigos del secuestro, empezaron a aparecer restos, empezaron a identificarse espacios donde estaban enterrados muchas personas que habían sido detenidas. ¿Y qué hizo la dictadura? Hizo lo que le llamó la operación, ¿cómo se llama? La operación Televisores, que le llamó, y ordenó en todo el país a los ejércitos, a todas las fuerzas que habían participado en estas detenciones y secuestros de estas personas, a levantar todos los restos y cadáveres y aparentemente tirarlos al mar. Entonces, para dificultar más la labor de la justicia, en fin. Y este es un drama que sigue abierto al punto que hoy día el presidente Boric ha encomendado un plan nacional de búsqueda para atender esta demanda de más de 1.000 personas de las cuales no se tiene identificado el paradero. ¿Ah?
Y otra cara del exilio, otra cara también de la represión, ¿no es cierto? 200.000 personas exiliadas y 1.373 agentes del Estado involucrados, y para que vean ustedes la justicia que hemos logrado hacer, que si bien hay gente presa, pero son apenas menos del 10% de los que están cumpliendo condenas bajas y algunos con beneficios. Y una famosa periodista aquí en el recuadro a mano izquierda, y yo que se lo quería a derecha, perdón, izquierda de ustedes seguramente, este dato que es muy interesante. Ella es una famosa periodista acá en Chile, dijo un dato que pone en el centro el horror del golpe del Estado. El 29% de los detenidos desaparecidos tenía entre 14 y 18 años. El 29%. O sea, eran jóvenes y adolescentes. El 48% entre 14 y 24 años. Y apenas el 3% era mayor de 35. Es decir, la mayoría de los detenidos desaparecidos eran adolescentes y jóvenes. ¿Ya? Y eso tiene mucho que ver con ustedes, por eso lo estoy poniendo este dato, porque los jóvenes son los primeros que están en el frente de batalla, son los primeros que abren a veces las marchas, las movilizaciones, en fin, y son los que están más dispuestos a sacrificarse y arriesgarse en condiciones de dictadura. En una de las preguntas que me hacía Diana, ¿cuál es alguna anécdota que pudiéramos contar? Eh, y yo quise destacar en esta imagen un hecho que fue muy, muy destacado y que yo creo que es el principal. El museo tiene ya 12 años de vida y el año 2018 hemos tenido dos gobiernos conservadores, eh, y en el año 2018 estaba el gobierno de Sebastián Piñera, y quiso nombrar a un asesor directo de él como ministro de Cultura. Nosotros dependemos, el financiamiento, como les conté, es público y dependemos de los recursos que nos dé el Ministerio de la Cultura. Pues bien, el ministro que iba a nombrar y que nombró el presidente Piñera, eh, eh, tenía unos escritos y unas declaraciones que criticaban al Museo de la Memoria por lo calificó de un montaje, ¿ya? Que todo esto en el fondo era un montaje para manipular las conciencias, en fin. Y para que ustedes sepan, el museo, todo su trabajo, toda su muestra está basada en informes de comisiones de verdad que son conformadas en forma pluralista. Los informes, por ejemplo, el primer informe de Verdad y Reconciliación está conformado incluso por un ex ministro de la dictadura. Entonces, son reconocimientos del Estado de Chile, no de una parte de la población ni de un sector ideológico del país. Entonces, que un futuro ministro o ministro dijera que esto era un montaje, digamos, una distorsión, un invento de la izquierda para manipular la historia, en fin, generó una reacción espontánea en artistas y cultores de las artes y la cultura que organizaron un tremendo acto en el museo en solidaridad y en rechazo a esta declaración. Y eso tuvo un impacto aquí, es la capacidad que tenía el museo, pero hubo gente afuera del museo que llenaba las calles y que impedía que se pudiera, ¿cómo se llama?, ingresar. Pero hubo miles y miles de personas que vinieron a expresar su solidaridad. Y fue tal el impacto que tuvo estas protestas, este reclamo, estas cartas abiertas de rechazo de cultores, de declaraciones, en fin, de infinidad de actores culturales, que el presidente Piñera tuvo que pedirle la renuncia a las 74 o 78 horas de, al ministro de Cultura. Él hizo todos los esfuerzos para que ayudara a desdecirse, para garantizar el financiamiento del museo, en fin, pero la opinión pública se volcó en contra totalmente y ya no pudo desmentirse y tuvo que renunciar.
Esa es una anécdota que yo quería contarles para que vean ustedes cómo esto no fue organizado por el museo, fue una reacción espontánea de artistas y cultores que están comprometidos muy fuertemente con el derecho a la memoria y los derechos humanos. Y también qué importancia tiene el museo en este país, digamos, ¿no? Hay que decir que el museo ha ganado un reconocimiento de carácter nacional. Yo diría que es un referente principal de la memoria y los derechos humanos. O sea, cuando aquí en Chile hay memoriales, hay sitios de memoria, obviamente que son también muy relevantes porque fueron espacios de tortura, desaparición y sufrimiento de mucha gente. Pero el museo se destaca porque es aunque no es un sitio de memoria, es un lugar de memoria, pero es un reconocimiento. Muchas comitivas internacionales de gobiernos de distintos signos siempre piden en la agenda, ¿no es cierto?, de visitas, incluir la visita del museo. Entonces se convierte prácticamente en un hito también nacional e internacional. Pero también ha adquirido una importante relevancia su rol como medio pedagógico en derechos humanos para escuelas. Hoy día en los currículos se ha ido incorporando cada vez más materias vinculadas a la historia reciente del país, vinculadas al golpe de Estado. Entonces muchos escolares llegan acá al museo con sus guías pedagógicas para investigar cuáles fueron la situación que se produjo en ese tiempo. Y también las universidades nos visitan mucho. Nosotros estamos muy contentos que ellos hayan incorporado muchos cursos de formación en derechos humanos, muchos cursos básicos en derechos humanos hacen las universidades e incluyen la visita al museo como una herramienta pedagógica. Y también, que es parte del Plan Nacional de Derechos Humanos, la formación de las fuerzas policiales. ¿Para qué? Para que incorporen esto como una parte de su formación ética y profesional, que ellos tienen que comprometerse al respeto a los derechos humanos, pero también tienen que saber que el rol que cumplieron en dictadura no lo pueden volver a repetir. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos. Y también hay que decir que es un actor relevante en materia de derechos humanos, o sea, en todos los gobiernos, en las instituciones o en los procesos vinculados al debate sobre derechos humanos, el museo es un referente para los medios de comunicación, están preguntando permanentemente qué es lo que está pensando el museo, qué es lo que está haciendo. Y en fin, y junto a la muestra permanente, el museo es un espacio cultural que va abordando con muestras temporales, exposiciones temporales, temáticas vinculadas a los derechos humanos de la actualidad, como el tema indígena. Hoy día, este año, estamos en el tema de la mujer y por tanto hemos hecho un reconocimiento a la resistencia de las mujeres en dictadura y nos llenamos de muestras culturales relacionadas con distintos temas como los derechos de las personas de la diversidad sexual, como los migrantes, en fin, aquí en el museo tiene una consigna también, que junto con el nunca más es el más que nunca, hoy respetar y luchar por los derechos humanos. Nuestra idea es que las personas que vengan ejerzan su derecho a la verdad y a la memoria, pero se conviertan en defensores de la memoria y de los derechos humanos. Ese es un poco el propósito de la visita, que es lo que nosotros queremos. Y finalmente, contarles de que respecto a la incidencia y a la respuesta que ha tenido el país respecto al museo, ya señalé que era una institución, pero la importancia yo creo que se refleja en el último tiempo en el debate constitucional reciente, que pese a que la nueva constitución no fue aprobada, ¿no es cierto?, por muchas razones, un reconocimiento para destacar la importancia que tiene el rol que hemos tenido como museo, es que justamente logramos contribuir
en un aspecto sustantivo, a que se incorporara el derecho a la memoria y el deber recordar en la nueva Constitución. ¿Ah? Eso para nosotros es como el máximo en el cual hemos reconocido para una importante parte de la sociedad, las fuerzas políticas, las fuerzas democráticas, en fin, han incorporado esto en esta propuesta y esperamos que en el proceso que sigue, como ustedes saben, no resultó el proyecto y se está en conversaciones y acuerdos para un nuevo proceso constituyente y esperamos nosotros hacer presente también la visión de todas estas instituciones y agrupaciones de defensa de los derechos humanos que van a hacer presente también esta materia. Sin embargo, esto es como lo último también. Hemos visto con la coyuntura que se produjo de la derrota del proyecto constituyente, que era un proyecto muy avanzado, que incorporaba muchos aspectos de medio ambiente, derechos humanos, en fin, diversidad, en fin. Generó una campaña de mentiras y también de distorsiones que generaron un rechazo en la población y una abrumadora mayoría se pronunció en contra, con un 62%. Y eso ha sido el gatillo para que muchos discursos y muchas fuerzas muy conservadoras, ya ni siquiera de derecha democrática, sino de ¿cómo se llama?, de derechas, no sé cómo decirla, muy refractaria a todo tipo de avance, al discurso de Naciones Unidas, consideran que somos dependientes y hemos sido sometidos por la agenda de Naciones Unidas 2030, lo consideran como una cosa que hay que rechazar. El país debe ser soberano y por tanto no tiene que ver con Naciones Unidas y menos con la Agenda 2030. En fin, se ha levantado un discurso de odio y negacionismo que no conocíamos, ¿ah? O que podríamos decir, a lo mejor estaba escondido, estaba en el closet o guardado, digamos, pero como que perdió la vergüenza y con la complicidad pasiva de los medios de comunicación ha adquirido relevancia y a pesar de que son barbaridades las que pueden decir, los medios de comunicación no los contrastan, no los, no lo- no los, eh, no los llevan a reconocer la parcialidad de su discurso y entonces han adquirido mayor presencia, se han convertido en referentes, hacen, en fin, al estilo Trump, al estilo Bolsonaro. Lamentablemente hemos hecho un estreno de estos discursos que han adquirido fuerza en algunos sectores de la población. Entonces, la lección para nosotros es que esto no solo debe estar en un nuevo consenso social, esto debe ser parte de nuevo de la reconstrucción social y de un acuerdo, de un consenso democrático, sino que tenemos que estar permanentemente construyendo barreras contra el negacionismo, contra este aislamiento del orden democrático internacional en materia de derechos humanos. Yo solo quiero terminar con una referencia que yo creo que es bueno que ustedes conozcan. Chile, en plena democracia, como les mencioné antes, vivió un estallido social y una graves violaciones a los derechos humanos, cometidas en plena democracia por fuerzas policiales que han incorporado protocolos de respeto a los derechos humanos. Pero sin embargo, actuaron abusivamente, mutilaron a mucha gente, muchos de ellos jóvenes, provocaron graves daños y muertes a algunas personas, y eso nos deja la gran tarea para instituciones como esta, cuánto tenemos que mejorar para que nunca más sea algo más efectivo, para que sea realidad. O sea, nosotros pensábamos que habíamos avanzado más, parece que es una tarea permanente, no nos podemos confiar
en los laureles. Eso quería compartir con ustedes. Gracias, Claudio. De verdad que, bueno, no sé qué ha resonado en sus mentes conforme ha ido Claudio hablando sobre esto. Quiero abrir, pues, evidentemente el espacio para quienes quieran participar, pero miren, en palabras que Claudio ha mencionado, y quizá Claudio aquí quisiera como nada más, esta es una reflexión personal después de escucharlo. Yo escucho rol de sociedad, rol de gobierno, rol de víctimas, comunidad artística, universidades, medios de comunicación, nunca más, hoy más que nunca, debate constitucional, el rol del gobierno, ministros despedidos. Digo, El Salvador, si bien es cierto, cada realidad y cada país tiene un contexto muy diferente, pero a mí lo que más me impresiona realmente es que el Museo de la Memoria de Chile es financiado por el gobierno, Sí. a pesar de probablemente no estar de acuerdo o no estar, digamos, en línea con necesariamente todo lo que en él se predique, si es que así se puede decir, o en él se muestre. Solo me hace pensar ¿cuándo El Salvador puede llegar ahí? No sé qué piensan ustedes, pero realmente no es un escenario alejado lo que él mencionaba de los abusos. Digo, de nuevo, esto es una reflexión personal, pero los abusos que se cometen actualmente, la arbitrariedad en la aplicación de la ley, el decir hoy esto es ley, mañana ya no, me hace mucho pensar en cómo llegas a esos puntos de estallido social en el que, o sea, cuando la gente dice hasta aquí, ¿verdad? No sé, me vuela la cabeza un poquito, pues pensando en cómo la sociedad de Chile justamente ha vivido eso, y como tú decías, Claudio, no es algo que se vive en el pasado, sino que es en la actualidad misma. No sé, quisiera abrir el espacio también para ustedes. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna reflexión personal, algo que quiera añadir? Camila, vamos a acercarle el micro. Pásamele, por favor. Bueno, primero que nada, quería agradecerle a Claudio por haber compartido pues todos los mensajes, ¿verdad? Que la verdad es que me han dejado bastante sorprendida. Me llamó mucho la atención cuando usted mencionó que se había creado un museo y que el museo se creó para que esto nunca más se volviera a repetir. Entonces, considero yo que es un espacio que le sirve a estas futuras generaciones, ¿verdad? Que vienen y que quizás no han tenido la oportunidad de verlo de primera mano, pero queda esa semilla, ¿verdad? Que les deja a ellos una enseñanza y pues contribuye a que esto no se vuelva a dar. Y pues eso me llamó mucho la atención. Me gustaría también que aquí en El Salvador se hiciera más énfasis en eso para que estas generaciones, ¿verdad?, que vienen puedan tenerlo siempre presente. Yo tengo una pregunta y es que me gustaría escuchar algún consejo sobre qué puntos o aspectos debemos tomar en cuenta para iniciar un proyecto que divulgue o que invite a las personas a seguir con la lucha del derecho a la memoria. Muchas gracias. Sí. Bueno, a mí me han pedido hablar de la experiencia chilena y yo no conozco mucho la realidad de El Salvador, he visto algunas noticias y nosotros colaboramos hace algunos años atrás en generar una plataforma digital, entiendo yo, de espacio de memoria en El Salvador, donde abordó las graves violaciones a los derechos humanos y el conflicto que hubo, porque las violaciones fueron de ambas partes, ¿no? De ambas partes. Pero me olvidé yo de señalarle, le estoy compartiendo ahora a Diana la presentación, pero también nosotros hicimos, no sé si vieron en la última lámina, había un texto que fue el aporte que hicimos para la Comisión Constituyente
para que incorporara esto en el derecho a la memoria y todo lo demás. Yo quisiera recomendarles que lo revisaran. Nosotros lo tenemos publicado en la página web y yo se lo estoy compartiendo ahora a Diana para que se los pueda, creo que lo podría compartir por acá también, parece. Bueno, ahí lo voy a ver. Entonces, lo primero que me parece a mí es un poco entrar a las bases de por qué es importante el tema de la memoria, el tema de tener presente. Nosotros hemos aprendido en Chile dos cosas. Uno, que cuando no hay justicia, se tiende a generar la sensación de impunidad. ¿Ya? Piensen ustedes que de los condenados, de los, ¿cómo se llama?, causantes de graves violaciones a los derechos humanos, apenas hay el 10% de las personas que han sido encausadas. ¿Ah? Y son ya personas adultos mayores, entonces vienen algunos a reclamar de por qué no los liberan, en fin. Pero solo el 10%. Y eso hace que muchos que tienen que practicar el respeto a la ley por las fuerzas policiales, se puedan sentir un poco autorizados a cometer ciertos excesos. ¿Ah? Entonces, para nosotros el tema de la justicia es una cosa. Y lo otro es esencial, el tema de la memoria o de la verdad. Establecer la verdad, llegar a un acuerdo en el país, porque eso es lo que hubo acá. Acá hubo un acuerdo societal. Esto es lo que pasó. ¿Ah? Y a partir de esto se construye el museo y se empiezan a generar todos los programas que van en esa línea. Pero hay un solo relato que busca describir lo que pasó y hacer que los jóvenes puedan interactuar con esa experiencia y no solo conocer el horror que vivieron, sino también conozcan los proyectos que estas personas tenían. Eran todos luchadores sociales, eran dirigentes campesinos, dirigentes sindicales o de organizaciones populares, y que tenían sueños, ¿ah? Y que estaban comprometidos, por ejemplo, con la defensa de los derechos humanos. Entonces nosotros tratamos de que no solo miremos el horror, ¿ah? Sino que también veamos los sueños que esas personas estaban transmitiendo para que las nuevas generaciones también los puedan recoger. Así que lo primero es recomendarles humildemente este texto que les puede ser muy útil. Ustedes lo van a leer, es muy fácil, pero es una muy buena síntesis de la doctrina internacional en materia de memoria y derechos humanos. Así que yo se lo estoy enviando ahora a Diana para que lo pueda compartir después, junto con la presentación. Muchas gracias. Igual. Buenas tardes. Creo que ha sido bastante interesante poder comparar, como lo decía Diana y como lo decía Camila, las diferencias y similitudes que tenemos con la historia de El Salvador y de Chile. Más bien me gustaría preguntarle que cuál ha podido notar o cuál había sido el impacto que tiene el museo en la realidad de los jóvenes o en la actualidad. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, perdón, me perdí dónde estamos, aquí estoy, ya, estaba haciendo otras cosas. Como se pueden imaginar, ustedes vieron las imágenes, ¿no? De esa cantidad de personas que asistieron. Bueno, si también hiciéramos una encuesta, la mayoría eran jóvenes. ¿Ah? Nuestra audiencia principal son muy jóvenes, son personas que, de las 10.000 personas que nos visitan, alrededor del 60% o más son personas menores de 40 años. ¿Ah? Son personas que no vivieron la dictadura y tienen interés y compromiso por los derechos humanos. En general, los jóvenes son los que han estado bregando por los cambios, han estado... quizás el pecado que hubo en esta nueva constitución, el proyecto de nueva constitución, es que era escrita por muchos jóvenes. Había muchas organizaciones de la sociedad, entonces había muchos proyectos, muchos movimientos con identidades muy comprometidos, en una gran diversidad,
pero eran mayoritariamente jóvenes. Entonces, eso como que asustó a las generaciones más conservadoras, más tradicionales. Pero el museo tiene un arraigo, una identidad, una vinculación muy grande con las nuevas generaciones. Es una entidad muy reconocida por los jóvenes. No sé si te respondo o me faltó algo. No, sí, sí, muchas gracias. Está bueno. Sí, sí. Ok, sí, sí, voy a hablar fuerte. Se escucha bien. Se escucha. Antes que nada, recuerdo que al principio estaban viendo un anuncio que dice, el que no conoce de historia está condenado a repetirla. Personalmente, yo no sé mucho acerca de la historia de Chile. Sin embargo, mi padre desde muy pequeño me cantaba algunas canciones de Víctor Jara. Es un cantante que, dicho sea de paso, murió en la dictadura que ocurrió en Chile ya por el 73, si no me equivoco. Hay una canción que Exacto. se llama Las Casitas del Barrio Alto, algo así. Así es. Con el contexto de lo que se vivió en la guerra civil, yo recientemente, quizás hace como 2 años, fui al Mozote, que es un lugar en El Salvador donde ocurrió una de las peores, por así decirlo, una de las Masacre. más crueles masacres, donde murieron niños, personas inocentes, personas jóvenes, en el departamento de Morazán. Yo como estudiante de ciencias jurídicas, no solamente por la carrera me he visto empapado en conocer la memoria histórica, sino porque muchas veces a nosotros en los juzgados se nos acercan personas comentándonos historias y es necesario nutrirnos de esa historia, es necesaria porque hay jóvenes que no lo saben. Usted mencionaba de que en una de las currículas de educación de Chile se incorpora, no sé si es así, la memoria histórica y que el museo es una parada obligatoria para todo aquel que quiera saber acerca de lo que ocurrió y lo que ocurre dentro del parámetro histórico de Chile. Ya para finalizar, he tenido he dado alguna lectura acerca de la Comisión de la Verdad del 1992 y es garrafal y es triste saber que incluso hay sectores que politizan la memoria histórica, a tal punto de algunos afirmar que la masacre del Mozote nunca existió y se dijo en determinado momento. Más que pregunta la que yo quería hacer es una reflexión que usted le podría dar a los jóvenes, porque es una batalla titánica que se tiene para concientizar, ¿verdad? Porque es casi siempre hablar de memoria histórica, algunos sectores lo ven como que se está tratando de politizar. Yo no lo creo así, porque la memoria histórica es muy importante saberla para que no se vuelva a repetir. ¿Qué reflexión nos daría a nosotros como jóvenes y futuros profesionales para ese reto que tenemos que asumir, ¿verdad? Ante las dificultades y esos sectores que casi siempre nos marginan y nos alegan que hablar de memoria histórica es hablar de una ideología, hablar de partidismo, hablar o querer quizás fanatizar, hablar de fanatismo político acerca del tema? Personalmente a mí me encanta este tema y pues me encantó también su ponencia. Muchas gracias. No sé mucho que pueda aportar en lo que tú señalas, pero yo creo que hay que hacer conciencia en los jóvenes y educar en materia de derechos humanos. Yo creo que la formación en materia de derechos humanos hace, ¿cómo se llama?, bajar las defensas, hace mostrar, ¿cómo se llama?, de que este no es un tema partidista, no es un tema de ser de una ideología, porque aquí hay que decirlo, los derechos humanos se violan en distintos sistemas políticos. ¿Ah? Se violan en los sistemas socialistas, se han habido graves violaciones a los derechos humanos, en los sistemas más ultraliberales, en los sistemas musulmanes, para qué decir lo que están viviendo hoy día en Irán, en los más diversos lugares. Y es más, en el sistema democrático chileno, ¿no es cierto?, también se han violado los derechos humanos. Tenemos desaparecidos en democracia. Tenemos 3 jóvenes desaparecidos en democracia. Entonces, no sé si se entiende que es una batalla permanente, pero a mí lo que se me ocurre como esencial
es que cada joven profesional incorpore en su currículum una buena formación en derechos humanos. Aunque no sea un defensor público de los derechos humanos, pero sí, si tiene una buena formación, se le incorporan herramientas y habilidades para que en su propia labor cotidiana, profesional, el respeto a la mujer, el respeto a los derechos del niño, la tolerancia frente a la diversidad, ¿eh? ¿Cómo se llama? El tema del medio ambiente. Hoy día el derecho al medio ambiente se ha incorporado como un nuevo derecho humano. En fin, entonces, hoy día hay una enciclopedia en materia de humanidad que está codificada en este sistema internacional de derechos humanos y que yo recomiendo que de todas maneras parte de la formación profesional debería incorporar esto como un currículum, como parte de su currículum, no como algo optativo. Nosotros como museo somos parte de una red de equipos de educación en derechos humanos y llevamos bregando porque un curso básico de derechos humanos que nosotros elaboramos junto con varias instituciones se ha ido incorporando en distintas universidades como parte del currículum. Hasta ahora muy pocas la tienen como obligatorio, pero hay otras que sin embargo lo promueven y lo ofrecen y con resultados muy, muy exitosos. O sea, eh, ahí es cuando se da la discusión de las futuras generaciones de lo que es verdad, lo que es mentira, si es montaje o no es montaje, porque están los preceptos propios de una humanidad que aprendió después del Holocausto a que esto tenemos que tener bases de convivencia humana basada en el derecho y en el respeto al otro. Eso es parte esencial, yo creo, de la formación de las futuras generaciones y especialmente universitarias. Eso es como que me atrevo a aportar. Entonces, el negacionismo se basa en mentira y en ignorancia. ¿Ah? Esto de decir que esto es partidista y todo es simplemente ignorancia. ¿Ah? Eso. Excelente. Excelente. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí. Isaí. Bien, de antemano, muchas gracias por la exponencia. La verdad que ha sido muy enriquecedor todo lo que está haciendo el museo allá en Chile. Y me llamaba la atención, primeramente, la frase que se inició con por el derecho a la memoria y el deber de recordar. Y esto, más allá de una pregunta, es una reflexión. Y va involucrado aquí también lo que es la democracia, porque lamentablemente la democracia muchas veces la entendemos ir a votar y ya hice democracia, dicen todos, pero eso no es así, sino de que también esta participación ciudadana, un ejemplo claro lo tenemos en Chile, que sí me recuerdo todavía hace años estas movilizaciones que se realizó en Chile, y también es como un punto de reflexión para El Salvador, a poder, digamos, ser participativos. Aquí lamentablemente no, digamos, el salvadoreño no quiere mucho participar porque lo ha utilizado, como dijo anteriormente mi compañero, se ha utilizado tantas ideas que es malo, ¿va? No, eso no, vos sos así, vos sos de allá. Y me llama la atención esto del poder es que decir, estos museos suman una gran importancia para la memoria histórica de un país, de un pueblo, de una sociedad, y lamentablemente quizás muchos ni lo vemos o no se enfoca a poder, digamos, preparar estos museos, dar como como poder un rescate o poder decir, aquí vamos a proteger la historia, esto sucedió y, hey, aquí está. Entonces, eso me motiva, realmente me motiva, digamos, entender la historia. Yo soy de educación, como lo dije anteriormente, aquí en El Salvador, lamentablemente, el sistema educativo, la guerra civil, solo ve como números. O sea, mira, murió tanta gente y hubo acuerdo de paz 92, fin. Entonces, no sé también si usted nos podría apoyar en eso. ¿Qué nos aconsejaría a nosotros como educadores a poder, digamos, incentivar a los jóvenes más que todos a poder tener como esta curiosidad o de poder entender un poco la historia? Porque es muy importante la historia de una sociedad, porque entender de dónde venimos, por qué sucedió esto, y hacer una pregunta, ¿para dónde vamos?
o qué Mm. queremos. Mm. Solamente y pues agradecerle realmente su experiencia, la verdad que sí, personalmente me ha motivado y enriquecido los ideales que tiene el museo, también lo que usted ha planteado en esta presentación, solamente. Sí. Oye, dos cosas así, reflexiones generales. El desafío es en la educación. Yo creo que la educación es clave. No conozco los planes educativos y lo que tú señalas, bueno, siempre es la tendencia de la sociedad como tapar con debajo de la alfombra todo esto, ¿no? Y eso es muy importante poderlo revertir. Ahora, el museo o los museos, esto es súper importante. Aquí el museo es uno, pero de centenares de instituciones que estamos dedicados a lo mismo. ¿Ah? Y ustedes mismos están ahí en un espacio de memoria también, donde está Diana y el PNUD colaborando mucho en eso, pero son muchas instituciones eh, y eso hace que te dé un argumento de que aquí no es Salvador un caso aislado. Aquí se violaron los derechos humanos y es necesario de que recojamos el espíritu de ese reencuentro, de ese informe, y lo más probable, yo no sé si ustedes lo han leído, pero lo más probable es que ese informe tenga recomendaciones que hasta el día de hoy no se han puesto en práctica. Porque, para que ustedes sepan, han habido informes de verdad en los últimos 15, 20 años en todo el mundo. ¿Ya? Y en todo el mundo ha ido aprendiendo unos de otros de estas mismas experiencias. Entonces, no me extrañaría que El Salvador esté al debe con la parte más sustantiva de ese, el compromiso del Estado, por ejemplo, con el deber de recordar, o incorporar los estándares de Naciones Unidas en derechos humanos en la normativa legal interna. Yo he sabido algunas cosas no muy buenas de El Salvador, por ejemplo, sobre el populismo penal, que ha llevado, ¿no es cierto?, a extremar los atropellos y abusos que se ejerce contra la población penal. Con todos los problemas que uno se entera de la delincuencia, el nivel de delincuencia que ha llegado, ¿no es cierto?, a El Salvador y que se exportó incluso a Estados Unidos un tiempo, con las maras y otros. Sin embargo, uno no puede transar en el respeto de los derechos de las personas, porque la dignidad es parte de la constitución de una sociedad, el respeto a la dignidad de las personas, sino ¿para qué? Y no hay personas que se puedan votar, habrán cometido delitos, pues la sociedad que se respete hace cumplir las penas, respetando la dignidad de esas personas. Entonces, no sería malo explorar qué cosas se han cumplido de ese acuerdo de paz, perdón, de los informes de verdad que se hizo en El Salvador también, donde se destacan mucho más que números las diferentes situaciones de abuso por ambos lados, entiendo yo, en derechos humanos. Pero eso, una última cosita. Nosotros también enfrentamos mucha resistencia. En el último tiempo, ustedes saben, los papás tienden a pesar de que vivieron el golpe militar y todo lo demás, tienden como que sus hijos se escapen de esa parte dolorosa y no se enteren mucho. Entonces en pandemia teníamos clases virtuales, ¿ya? Y muchos docentes se enfrentaban al dilema que muchos papás participaban de la clase, estaban presentes en el momento, ¿ah? Y entonces el profesor de historia planteaba el problema que había habido con el golpe militar, la usurpación del poder y los graves atropellos. Entonces eso generaba una reacción en muchos papás que, estando de acuerdo o no, no querían que se abordara eso porque eso es política. A nosotros nos pasa lo mismo también. Las antiguas generaciones tratan de imponer una visión muy negacionista o de guardar esto. Entonces, una forma que se recomienda en todos estos casos es abordar casos internacionales. Por ejemplo, el holocausto. El holocausto, algunos sectores lo rechazan hoy día, pero o lo niegan, pero es universalmente reconocido como un acto de atrocidad, ¿no? Y si tú estás asociando y rechazando eso, bueno,
también va a rechazar el hecho que se torture, viole a las mujeres detenidas o se les haga desaparecer. Eso, no importa la cantidad, el hecho es que eso es un grave atropello a los derechos humanos. Y entonces la gente va a ir comparando, si están de acuerdo en el Holocausto, que eso es grave, que hay que rechazarlo, también va a estar aquí y en todos lados del mundo va a estar en contra de cualquier violación a los derechos humanos. Bueno, la verdad es que yo no sé ustedes, pero de todas las frases que he escuchado mencionar a Claudio y las reflexiones que ustedes han abonado, me dan esperanza de saber que estamos en una sintonía en la que nos estamos cuestionando cosas, que nos estamos preguntando realidades, que nos estamos queriendo traer esto a nuestra realidad. Me encantaría que en algún momento el Claudio del futuro salga de este grupo o de estas generaciones. Qué chévere fuera que de aquí a 10 años alguien de ustedes diga, no, hombre, yo me metí a esta iniciativa y de repente, no sé cómo, pero ahora soy una de las miembros de la comisión o miembros de la comisión que inició este museo para contar la historia de El Salvador. Como bien decíamos, existen muchas instituciones que ya están trabajando y que nosotros podemos involucrarnos de X o Y manera para aportar o para desde nuestra metro cuadrado influir o de alguna forma tener un impacto. Pero qué bueno el escuchar sus reflexiones, el entender que nos estamos preguntando y que nos estamos cuestionando. El objetivo de tener a Claudio tampoco era, bueno, todo lo de Chile es en El Salvador y todo lo del Salvador es en Chile. Mirémonos en el ejemplo, así como él lo mencionaba ahorita, en el ejemplo internacional, cuáles han sido las claves que les ayudaron a ellos llegar a ese punto. Por supuesto, han sucedido muchas cosas en la historia. Por supuesto, han habido muchos movimientos y organizaciones que han propiciado que se llegue hasta acá. Espero que queramos ser parte de eso, que queramos ser parte de los que quieren ser el próximo Claudio, que viene y participa y da este tipo de charlas e invita a otros a que lo hagan también en sus sociedades. Claudio, quiero agradecerle nuevamente de verdad por el espacio. Nos hemos extendido un poquito en la conversación, pero ha sido tan interesante de verdad. Gracias por su tiempo. Y bueno, gracias por querer conversar con nosotros. Nos conocemos ahora por este medio. Ojalá algún día podamos participar presencialmente también con usted. Y bueno, ya sabe que aquí estamos todos oídos para aprender de su parte. Claudio, muchísimas gracias. No, un aplauso para Claudio. No, si es mi trabajo, por favor. No. Si esto es un trabajo. No, me llevo también muy bonitos recuerdos de esta experiencia. Yo sé que me hubiera gustado escuchar más, pero bueno, lo presencial lo hace posible. Aquí es un poco más limitado. Y les pido excusa, me largué mucho, me hubiera gustado más dejar tiempo para que ustedes compartieran sus reflexiones, pero veo un grupo comprometido y bueno, ojalá de aquí salgan defensores y defensoras de los derechos humanos en El Salvador y mucha fuerza, porque eso requiere esfuerzo, requiere reconocimiento y una lucha constante. Así que, muchas nada, gracias. Muchos augurios y felicitar a Diana y al PNUD y al espacio por esta actividad. Me parece genial. Pueden contar con nosotros en lo que podamos seguirles ayudando. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, gracias por todo y aquí quedamos. Agradezco por enviarme la información. Yo se la voy a hacer llegar a los muchachos también. Sí, eso es lo que más recomiendo. Bueno, un abrazo, Diana. Gracias. Hasta luego, Claudio. Hasta luego.